Bien, amigos, tal y como les habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día al diputado Eliezer Matos, todo el mundo lo conoce como Elías, quien representa el Distrito Nacional por el PRM. Él es vicepresidente de la Comisión Bicameral de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Muy buenos días y bienvenido, diputado. Y reciba ese cafecito que le llevan ahí. Gracias. Gracias, Uchi. Bien, usted tiene un proyecto de ley de ordenamiento territorial que me gustaría que nos dé un resumen en qué consiste y luego le vamos a hacer algunas preguntas sobre temas de eso mismo, de ordenamiento territorial, de uso de suelo y sobre todo de división territorial. Cuéntenos de su proyecto. Bien, les cuento. El proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano, que ya lleva en el Congreso alrededor desde 2012 aproximadamente. Y en la primera legislatura del año pasado se conformó una comisión bicameral conformada por diputados y senadores para el estudio de ese proyecto de ley. La presidente de esa comisión es la senadora también del Distrito Nacional, nuestra senadora Farideh Raful, por el PRM, y nosotros como vicepresidentes representando la Cámara de Diputados y una cantidad importante de diputados. Esta comisión en todo el año estuvo trabajando este proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano, y la llevamos avanzada aproximadamente a un 70% del proyecto. Alrededor de unos 67 artículos ya hemos trabajado en la comisión, de 94 que aproximadamente tiene este proyecto de ley. Había sido sometido anteriormente por diputados y por varios senadores. Los últimos que hemos estado trabajando es el del senador por la provincia de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, también una propuesta del senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, y otros proyectos que también habían perimido, pero que están surgiendo nuevamente, como uno que sometió el diputado de Santiago, el decano Máximo Castro. Entonces, en este proyecto, aquí básicamente lo que se trata es de un marco referencial de cómo, que le da un tiempo a los ayuntamientos para que tengan un plan de ordenamiento territorial de su territorio, a los gobiernos locales. Y aquí se establece cómo va a ser la clasificación del suelo, cuál es el suelo urbanizable y el no urbanizable, y también cuál es la calificación de ese suelo. Eso es una necesidad porque una persona, por ejemplo, que compra una casa para vivir con su familia, en este país no sabe si el mes que viene le van a poner una discoteca al lado o una banca de apuestas. Así es. Esto es un desorden completo. Hay gente que le desgracian la vida por un negocio que le montan al lado en una zona residencial. Los gobiernos locales tienen que empoderarse en esos temas porque existen normas, ordenanzas y resoluciones que establecen cuál es el área donde se pueden establecer estos negocios. En zonas Pero tú sabes por qué residenciales. los gobiernos locales no hacen eso, es por dos cosas. Una, porque no les interesa. Y ya esa es la principal, pero hay otra, y es que no tienen los recursos. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con el otro tema que queremos tratar. Fíjate, aquí, déjeme plantear esto, porque me gustaría escuchar su posición acerca de esto. Aquí, muchos legisladores que quieren levantar simpatías, congraciarse con la gente, en fin, donde encuentran una pequeña aldea de 10 o 12 casas, van y le dicen, lo vamos a hacer municipio y eso va a traer progreso, lo cual está lejos de la realidad, porque entonces lo que hacen es que aquí hay ya centenares de municipios y distritos municipales, cada uno con su ayuntamiento. Entonces lo que era antes, por ejemplo, yo conozco el caso de Villa Altagracia, el municipio de Villa Altagracia. A eso le han sacado
distrito municipal en cantidad. Entonces ahora los recursos alcanzan menos. ¿Por qué? Porque antes había un departamento de limpieza, ¿verdad? Ahora, si son 12 municipios y distritos municipales nuevos, son 12 departamentos de limpieza, 12 departamentos de contabilidad, 12 departamentos de parque, 12 de cada cosa, y los recursos se van por todas esas venas por donde circula esos recursos, que sirven también para las simpatías del que lo promueve, porque entonces pone a sus conmilitones políticos y todo eso. ¿Cuándo es que vamos a frenar la creación de nuevas demarcaciones? Fíjate, Uchi, nosotros hay una ley, la ley y la Constitución establecen claro cuáles son los parámetros que tienen que cumplir los territorios para esa elevación de territorio en cada una de las demarcaciones. Entendemos que dada la falta de oportunidades que se dan en las zonas rurales del país, la gente migra a la periferia de la ciudad, y entonces aquí tenemos, como es el caso que acabas de mencionar de Villa Altagracia, un crecimiento importante de la población, y la gente entonces se ubica en los alrededores, en la periferia, y siempre que existe una cantidad de una población importante, entonces ya se está pensando en cómo crear un gobierno local nuevo. Pero hay que cumplir las leyes y establece de cuánto debe ser la población, entre otras características que debe de tener. Nosotros como Comisión de Asuntos Municipales tenemos varios proyectos que se está solicitando elevación de distritos municipales a distritos municipales y de distritos municipales a municipios, como es el caso de San Luis, San Isidro y otras propuestas como la elevación de provincia de la Matías Ramón Mella, del colega diputado amigo Tunti Rutinel Domínguez. Entonces, todo este año nos la pasamos en estudio, en vista pública. La comisión está haciendo un gran trabajo, está escuchando a todos los sectores para entonces considerar si se puede elevar un distrito de esto, como es el caso de San Isidro, o a San Isidro, o a municipio, el caso de San Luis, o en el caso de la elevación a provincia, de la división de la provincia del Gran Santo Domingo, la Matías Ramón Mella, que sería la zona norte, el que comprende Villamella, y Santo Domingo Oeste, que es la zona de Herrera, sería lo que comprende esa parte para esa posible elevación de provincia, pero que estuvimos 2 legislaturas estudiando el proyecto y haciendo vistas públicas en cada una de esas localidades donde se está proponiendo esa elevación. Si uno ve, por ejemplo, y escucha, ley de ordenamiento territorial, dice, bueno, ¿qué tanto orden tenemos? Usted hace referencia a un tema y es la manera en la que crece la ciudad. Nosotros estamos mirando, por ejemplo, que esa vía, la autovía de Santo Domingo, todo el entorno, ahí han comenzado a instalarse nuevas casas, sin condiciones, sin agua, sin nada, la gente va, se apropia de un pedazo y ahí está. Hemos visto al pasar los años que si uno sale hacia la autopista Duarte, pasando desde que sales de la ciudad, vas a ver que cada 5 o 6 meses crece un poquito más, una de esas mesetas se llena de gente, que de hecho si aquí hubiese un terremoto, hay gente que está en las laderas ahí, como que las casas están colgadas. ¿De qué forma esta legislación toca aspectos como ese? ¿A quién le corresponde regularmente para que el crecimiento de la ciudad pueda ser verdaderamente ordenado? Así es, este proyecto de ley establece dónde puede ser urbanizable y dónde no. Dónde el suelo puede ser solamente para labores agrícolas, las áreas protegidas, donde está la zona de minería. Esto es como un marco referencial que le dice a los municipios, aquí este suelo es para eso. Esa cantidad de personas que bien están levantando en muchos casos ranchitos, que es lo que vemos en esos lugares donde se puede conectar a través de una infraestructura vial, como es el caso de la autovía que estamos mencionando de Santo Domingo. Entonces, este proyecto les dice a ese ayuntamiento en qué zona se puede urbanizar y en qué no. Y por eso hay que frenarlo para ese crecimiento desorganizado que llevamos por décadas, por siglos diría yo, ya no puede continuar así. Esos niveles de hacinamiento que nosotros tenemos
en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en muchos lugares, ya no pueden continuar. Y por eso es que nos urge a nosotros como Cámara de Diputados, como Senado de la República, en esta comisión bicameral, empoderarnos de este proyecto, como bien lo hemos estado haciendo en esta legislatura pasada, para poder por una vez y para siempre ya tener un proyecto de ley orgánica de uso de suelo, asentamiento humano, para que en lo adelante exista un crecimiento organizado, diferente a lo que tenemos hoy en día. Estaba chequeando aquí algunos datos de España. Para volver al tema de la cantidad de municipios, de provincias, de distritos municipales. España tiene más de 10 veces nuestro territorio. Tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, España tiene 506.000. Pero nosotros tenemos 32 provincias y España tiene 50. Es decir, teniendo, ¿cuántas veces más? Más de 10, como 12 o 13 veces más población, más territorio, 12 o 13 veces más territorio, tiene solamente un 70% más de provincias. Y nosotros tenemos 10 millones y medio de habitantes, ellos tienen 47 millones. Estadística del año pasado. Sí, tenemos 10 millones y medio, ellos 47. Ellos tienen 50 provincias y nosotros 32. Nada cuadra, nada cuadra. No es verdad que saturar el territorio nacional de municipios, distritos municipales y provincias, no es verdad que desarrollan nada, al contrario. Pero eso sí sirve, obviamente sirve para ganar votos porque la gente se ilusiona. La gente, pero si vamos a ser provincia vamos a tener mucha prosperidad. No, mentira. Mentira. Y mientras más provincias haya, menor efecto tiene eso. A Santiago le hicieron otro municipio, porque había que hacerle otro municipio. La verdad es que hace falta planificación y partir de criterios demográficos y territoriales correctos para saber cuándo hace falta. Porque yo no digo que, por ejemplo, tú mencionaste 2 nuevos municipios, el municipio Mella, ¿verdad?, en la capital. La propuesta de elevación a provincia de Matías Ramón Mella, en el Gran Santo Domingo. Hay una propuesta. Exactamente, hace una provincia más en la capital. Las capitales siempre están más pobladas, casi siempre están más pobladas que las otras provincias y las otras ciudades. Sí, claro, aquí hay muchísima gente. ¿Se justifica hacer una nueva provincia? ¿Por qué? ¿Dónde están los estudios? La discusión. No, un legislador quiere ser simpático y eso quizá le dé algo de popularidad porque la gente no entiende. Si eso le conviene o no le conviene. Creen que sí, cuando no necesariamente es así. La verdad que aquí la microdivisión territorial complica muchas cosas. Pero parece que seguiremos en eso. Pero usted como diputado Matos y como vicepresidente de la comisión que precisamente se encarga del ordenamiento territorial y uso de suelo de ambas cámaras, ¿cómo lo ve? ¿Usted favorece nuevas provincias? ¿Y cómo usted siente que lo están mirando los miembros de esa comisión? Porque bueno, usted tiene una propuesta de ley, un proyecto, pero ese punto en específico de crear nuevas provincias, ¿cómo lo ve usted y cómo lo ven sus compañeros? Les cuento, nosotros en la comisión bicameral estamos encargados del estudio de la propuesta del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. No se habla en ese proyecto de elevación a provincia, ni de distrito, ni de municipio.
ni establece límites tampoco territoriales. Pero esa es la Ahí pregunta. es en otra comisión, en la de asuntos municipales, donde están entonces propuestas de otros legisladores. Perdón, diputado, esa es la pregunta precisamente. Si dentro de los proyectos de ordenamiento territorial, ¿no han pensado ustedes en poner límites, requisitos, condiciones para hacer una elevación? Porque no es que se condene a todas las demarcaciones a permanecer para siempre, pero sí establecer criterios de cuándo es necesario y es posible elevar una sección rural a distrito municipal. Pero ahora es a dos por chele. ¿No piensa que eso es una responsabilidad de esa comisión a la que usted pertenece de ordenamiento territorial? Es diferente, don Uchi. En la Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión Permanente de Asuntos Municipales es donde se estudian los proyectos de ley que proponen de elevación y que ya la Constitución establece cuáles son los requisitos para elevar a distrito, a municipio y también a provincia. Entonces la comisión, que todavía no ha rendido ningún informe favorable de ninguna de las propuestas que se están estudiando en la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, están en estudio, en vistas públicas, realizando las asambleas, en cada una de esas localidades donde se está solicitando ese tipo de elevación. No hay un solo informe aún de ninguna de esas propuestas, al menos en este año y 5 meses que llevamos en el Congreso trabajando. El otro proyecto en la bicameral para el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y uso de suelo es diferente. En esa parte no se establece de elevación de provincia. Allí básicamente el enfoque es un marco referencial para establecer la clasificación del suelo, cuándo es urbanizable y cuándo no es urbanizable. Eso es una necesidad. Y también allí se establece, entre sus puntos, la calificación del suelo. En qué suelo se puede hacer una estructura, que se pueda construir un edificio, cuál suelo está orientada solamente para la producción agrícola, dónde está en peligro de riesgo, como en este momento que nosotros tenemos el crecimiento de ríos, arroyos y cañadas, y entonces existen muchas casas en la ribera de esa zona que están inundadas y que el gobierno tiene que ir en auxilio de eso. Eso es parte de lo que establece ese plan de ordenamiento territorial y les da a los municipios, entonces, alrededor de 2 a 3 años para que cada municipio tenga un plan de ordenamiento territorial local, porque solamente en el país lo tienen dos localidades, que es el Distrito Nacional, la capital de Santo Domingo, y Santiago, y el municipio de Santiago solamente tienen ese plan de ordenamiento territorial. Me voy a poner le voy a hacer una sugerencia en esa materia. El ingeniero Osiris de León, que sabe de muchas cosas, él es geólogo y de lo que más sabe de tierra, de terrenos. Entonces, él aquí en este programa ha hablado con temas de temblores de tierra y todo eso. Él se sabe cada pedazo de esta capital, cómo está integrado su suelo. Y aquí ha dicho, creo que es esa parte de Villamella por ahí, que son terrenos muy arcillosos, por lo tanto riesgosos para movimientos telúricos, para temblores. Y quizás sería útil para el trabajo que ustedes están haciendo con esa legislación, saber dónde se deben autorizar edificios altos, porque aquí hay muchísimos rascacielos ya, centros comerciales grandísimos y todo eso. ¿Han pensado ustedes en asesorarse del organismo oficial que tiene que ver con el uso de suelo, con las características de los suelos? Porque aquí hay desde roca viva hasta terrenos arcillosos, como dije. Y se puede hacer una cosa en un sitio y en otro sitio se debe hacer otra. ¿Han pensado buscar ese tipo de asesoramiento? Así es. Aquí en el Distrito Nacional ya existe un plan de ordenamiento territorial. En la gestión pasada de la administración del alcalde David Collado, nosotros que estábamos en ese momento como regidor
de esta misma circunscripción 1 y estuve al frente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Nosotros pudimos aprobar la ordenanza de ordenamiento territorial del Distrito Nacional y ya lo tenemos, Uchi. Les cuento que se hicieron todos los estudios del lugar para establecer, no solo en la circunscripción 3 existe ese tipo de suelo, también en la misma 1 aquí en la zona de la Castellana y algunas zonas no se está prohibido ese tipo de construcción porque el suelo no lo permite. Y entonces hay cada una de las circunscripciones incluso son diferentes. Aquí en la 1 el crecimiento es vertical, porque tenemos al sur el Mar Caribe y ya no tenemos crecimiento horizontal en esa zona y los terrenos se han agotado. Entonces, la constructora normalmente lo que hacen es que ubican donde pueden construir un edificio y compran una casa y entonces le dan para arriba, pero se establece qué amplitud deben tener las calles en esos lugares para poder permitir ese tipo de construcciones. Aquí existe, ya aquí desde 2018 tenemos esa ordenanza aprobada y la ciudad tiene un plan de ordenamiento territorial, igual que Santiago, que son los únicos 2 lugares que lo tienen. Para los demás municipios, entonces, a través de la Liga, a través de la MEPIP, también habrá que hacer los estudios del lugar para poder establecer cuál es el suelo, la calificación del suelo, para donde se podrá construir algún tipo de edificación de esa magnitud que el suelo y el subsuelo con esos estudios lo permitan. Bueno, las 2 ciudades más grandes lo tienen, entonces el régimen de uso de suelo, pero aquí hay muchas ciudades que han crecido mucho. No son, Santo Domingo y Santiago son las 2 más grandes, pero no son las únicas grandes. Aquí hay muchas ciudades que han tenido mucho crecimiento y necesitan, yo diría que por lo menos todas las comunes cabeceras de las provincias deberían tener un estudio de suelo con un régimen de uso de suelo. ¿Se han planteado eso ustedes? Sí, por eso es la importancia de este proyecto de ley, porque establece un tiempo para que cada municipio, cada provincia tenga ese estudio en el que le permita entonces clasificar y calificar el suelo. Y sobre todo en un país que a lo mejor tenemos a Pedernales, que es un municipio pequeño, pero entonces en este momento tenemos que tener los estudios por los trabajos que se van a iniciar en Bahía de las Águilas. Exacto. Y por eso es tan importante ese proyecto, porque cada municipio a veces no requiere ni siquiera de la cantidad de población que tenga, sino que también hay otros enfoques, en el caso de Pedernales por el turismo y otras áreas que también tienen muchas áreas en el que se está orientada sobre todo a fomentar el turismo y otras cosas. Por eso se necesita que cada localidad de este país, grande o pequeña, tenga su plan de ordenamiento territorial. Ya, bueno, pues muy interesante. Muchas gracias al diputado Elías Matos, Eliezer, pero sus electores lo conocen como Elías, quien representa al Distrito Nacional por el PRM y es vicepresidente de la Comisión Bicameral de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, bicameral. Así que muy interesante. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito con la parte final.